Ok. Entonces la vez pasada habíamos hablado un poco cuáles eran las diferentes características que se podían evidenciar cuando estábamos trabajando con catálisis heterogénea. Entonces una de las características era que los reactivos iban a absorber sobre la superficie de un catalizador. Por lo general, el catalizador está en fase, pues está sólido, y los reactivos pueden estar en fase gaseosa o líquida, ¿ok? Bueno, además de eso, entonces habíamos hablado un poco de cómo iba a ser ese proceso de absorción. Habíamos empezado hablando entonces que íbamos a tener un proceso dinámico donde habían partículas de reactivo. Recuerde que cuando estoy hablando de partículas me estoy haciendo referencia sean átomos, moléculas, iones. Digamos, aquí tenemos moléculas que van a estar en estado gaseoso. Esto también se aplica para el estado líquido cuando tenemos los reactivos. Entonces se van a absorber sobre la superficie, pero entonces va a llegar un proceso de absorción, desorción. Es un proceso dinámico, se llega a un equilibrio, y ese equilibrio entonces va a depender mucho de la temperatura. ¿Ok? Entonces habíamos hecho también la diferencia entre absorción física y absorción química, y una clasificación muy general podíamos tenerlo en cuenta con los valores de la entalpía de absorción. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo sería el fenómeno de absorción, llevándolo desde un punto de vista, acercándolo, pues más bien de un punto de vista matemático, de cómo podemos describir ese proceso, ¿vale? Entonces, habíamos también establecido en la clase anterior que se puede llevar a cabo un proceso de absorción física y absorción química, y donde se va a llevar a cabo un proceso de formación de una monocapa, o también puede llevarse a cabo un proceso de absorción en multicapa. La primera capa que se absorbe se le conoce entonces como monocapa. Y tengo una siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué proceso de absorción? Cuando estoy preguntando por el proceso, quiero que me respondan si es absorción física o absorción química. Da origen a la formación de multicapas, y por qué. Buenas noches, profe. Buenas noches. Es el fisiabsorción, da origen a la multicapa y también, bueno, a la multicapa, ya que pues tiene interacciones intermoleculares. Interacciones intermoleculares. La química, la absorción química, también hay interacciones intermoleculares, podríamos decirlo también. Por ejemplo, vamos a decir que la interacción que hay de adsorbente-adsorbato puede ser considerada como una interacción intermolecular. Deben ser un poquito más específicos, pero en principio, de forma general, pues tiene razón, ¿vale? Bueno, ¿alguien tiene algo diferente para decir? Sí, profe, pues lo que decía la compañera, que se genera por interacciones intermoleculares, pero en el caso de la fisisorción, no hay cambios químicos, o sea, no hay cambios propios de cada molécula, solo interacciones. Ok, ¿y las interacciones son de qué tipo? Les falta decir eso, y ya quedaría ¿De Van excelente der esa Waals? respuesta. Son interacciones débiles, interacciones de Van der Waals. Ok, perfecto. Bien, hoy vamos a ver entonces, nos vamos a enfocar especialmente en la absorción que se involucra en una reacción catalizada. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la absorción? ¿La absorción física o la absorción química?
Química, profe. Es una reacción química, la quimiabsorción química. Perfecto. Siempre tiene que arrancar por allí, ¿vale? Bueno. Preguntitas. Van a hacer el experimento en el laboratorio. ¿Cómo sabe usted que la absorción que se está llevando a cabo es una absorción física o una absorción química? Vamos a poner el experimento. Digamos, usted tiene un sólido, una zeolita. Yo voy entrando, digamos, a los diferentes soportes y absorbentes que se utilizan. Entonces, por ejemplo, tenemos zeolitas. Vamos a tener una sección especial para explicar qué es una zeolita. Pero por ahora ustedes vayan imaginándose que es un sólido, y ese sólido entonces en polvo, está en polvo. Imagínense la zeolita, ojo, miren lo que voy a decir, la zeolita es como el talco, físicamente se observa, o sea, se observa, alguna zeolita se observa como si fuera polvo mexana. La alúmina en polvo es también parecida al polvo mexana. La sílica también se parece al polvo mexana. Ojo, física. Desde el punto de vista así, como para que ustedes se vayan haciendo una idea. Ahora, no estoy diciendo que el polvo mexana sea zeolita, sea sílica, sea alúmina, ¿no? Sino que para que ustedes se vayan haciendo una idea cuando yo le diga alúmina, y ustedes se imaginan allí, tienen una representación en su cerebro de qué les estoy hablando. Y luego le vamos a decir a qué corresponde cada fórmula. Por ejemplo, si es una sílica, me estoy refiriendo al óxido de silicio. Si estoy hablando de alúmina, entonces me estoy haciendo referencia al óxido de aluminio. Si estoy hablando de zeolita, entonces van a haber enlaces de aluminio, oxígeno, silicio, ¿sí? Pero en un rearreglo tridimensional especial. ¿Ok? Bueno, entonces para que ustedes se vayan imaginando. Entonces tenemos una zeolita, y sobre esa zeolita vamos a absorber, ¿qué vamos a absorber? Amoníaco. Ese es bastante característico para caracterizar. Entonces tenemos amoníaco. Entonces primera pregunta. ¿El amoníaco se puede quimiabsorber y también se puede fisiabsorber? Es decir, ¿una molécula puede hacer las dos cosas sobre el catalizador o no? Sobre el sólido. Profe, yo diría que ambas. Perfecto, sí, ambas se van a llevar a cabo. Porque acuérdense que las interacciones débiles siempre están presentes, ¿no? Entonces se puede llevar a cabo fisiabsorción y puede llevarse quimiabsorción. Bueno, ¿qué carácter, hablando en términos de acidez y basicidad, tiene el amoníaco? Básico. Perfecto, ¿qué tipo de acidez tiene el amoníaco? Acidez tipo Bronsted, acidez tipo Lewis. Luis. Es una base de Lewis, es una base de Bronsted. No, ni idea. Recuerde que ya tiene un par de electrones libres. Lo voy a dibujar acá el amoníaco. ¿Bronsted, profe? Vale. Miren que tenemos, este es el amoníaco. Y el amoníaco tiene un par de electrones libres. Entonces, la definición que involucra pares de electrones, transferencia de pares de electrones, no es la definición de Bronsted, es la definición de Lewis. Lewis, sí, perfecto. Entonces es una base de Lewis. Bien. Y si tenemos, por ejemplo, va a atacar ¿qué? Entonces vamos a ir haciendo acá algo de reactividad, chicos. Te vamos a suponer que tenemos silicio, tenemos oxígeno, tenemos aluminio.
Aquí vamos a tener OH, o, bueno, puede tener OH acá, por ejemplo. Puede haber también que se esté formando acá un signo positivo aquí. Es decir, que este de aquí sería un ácido de Lewis, ¿cierto? Entonces, ojo, aquí no estoy pintando completo la estructura. Digamos que esto está aquí, está cortado acá y está cortado acá porque ellos tienen más enlaces, ¿no? Solamente estoy haciendo esta representación. Es decir, que ese par de electrones puede atacar aquí al sitio positivo, es decir, a un sitio ácido Lewis, hay una interacción allí, pero también puede interactuar para formar aquí el amonio, ¿no? O sea, es decir, que va a interactuar par de electrones libres por acá, aunque debería dejarles esto de tarea. Esto es de reactividad, como para que se entretengan por ahí, por ejemplo, un fin de semana. Así que O si sea, van que así, sería, profesor, señor, que sería una quimiabsorción que depende del pH. estamos trabajando, este señor está gaseoso y este señor está sólido, ¿vale? Estamos mirando esto desde el punto de vista gas sólido. Ahora, indudablemente, chicos, si estamos trabajando en solución, indudablemente vamos a tener en cuenta que los procesos de absorción van a depender del pH. Por eso, cuando ustedes vayan a hacer absorción, ustedes tienen que controlar el pH, porque el pH va a modificar una parte del sólido que se conoce como el punto de carga cero, ¿sí? Donde van a haber cargas positivas y cargas negativas. Entonces, dependiendo por encima o por debajo de ese punto de carga cero, va a estar negativo o va a estar positivo. ¿Ok? Entonces, si yo absorbo amoníaco sobre la superficie de este sólido, ya dijimos que se va a presentar la quimiabsorción y se va a presentar la fisiabsorción. ¿Qué experimento harían ustedes para identificar que se está llevando a cabo un proceso de absorción, un proceso de absorción física y un proceso de absorción química? Mire que estamos trabajando gas sólido. Pues, profe, estaría pensando yo en hacer un espectro, un cromatograma al final y mirando el cromatograma y haciendo una variación de pH o una variación de carga, mirar a ver si hay una disminución o aumento en el pico, ¿no? Creo yo, no sé. ¿Cómo haría el experimento de pH? Con la sílice, se le cambiaría el pH a la superficie. La sílice la Intentando colocas en agua y aumentas pH, disminuyes pH. ¿A eso te refieres? algo así, sí, no sé. Pero está sólido, no lo estamos colocando en suspensión, está sólido. Entonces, con carga eléctrica, no. Busquen las espectroscopías. Te dieron espectroscopía, ¿cierto? ¿Qué espectroscopía? Sí, si hay un enlace químico, ¿por dónde lo van a ver? O las regiones, ¿no? Por las regiones, exactamente, pero ¿qué? ¿Cuál espectroscopía? ¿Un Raman? ¿Infrarrojo? ¿Ultravioleta visible? ¿Masas no? ¿Un RMN? La más fácil, la más accesible sería un ultravioleta visible. Ultravioleta visible. ¿Dónde absorbería? ¿Qué enlace buscarías? No, un IR, profe. Me gusta más la idea del IR. Sí, R. Sí, pues, vamos a empezar a buscar la interacción que existe entonces entre ese nuevo enlace que aparezca. Se va a ver enlace, por ejemplo, se va a formar el enlace inducido del amoníaco con el sitio de Lewis, o se va a formar un enlace acá formando con un enlace, un aquí tipo amonio, por ejemplo, y cada uno va a tener una frecuencia diferente. ¿Sí? Ese podía ser. Además de eso, también usted tiene que tener en cuenta la temperatura a la cual van a absorber.
porque recuerden que la absorción física se lleva a cabo a temperaturas bajas. Entonces yo, por ejemplo, si quiero evitar que haya una fisiabsorción, entonces no lo voy a absorber, por ejemplo, a 0 grados, por ejemplo, o a 1 grado, o 2 grados. Lo que se puede hacer entonces, muchas veces lo que uno hace es la absorción a temperatura ambiente y luego sube la temperatura. Entonces, cuando usted sube la temperatura, todas las moléculas que estén absorbidas, fisiabsorbidas, entonces se van. Por ejemplo, después de 50 grados, en algunos casos 100 grados, ya de ahí usted empieza a mirar a lo que realmente está quimiabsorbido. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vayan teniendo como una idea de cómo ir haciendo ese tipo de experimentos, ¿ok? ¿Hay alguna duda? Con infrarrojo sería solo cualitativo, ¿cierto, profe? Pues sí y no. Sí en el sentido, bueno, voy a tener que explicar un poquito más acá. En el sentido de que usted solamente observó la señal y dice, bueno, está aquí me absorbido o no. Pero podemos hacer una transformada, yéndonos un poquito, por ejemplo, haciendo Kugelkamun, que es directamente proporcional. Podemos lograr ahí una proporcionalidad con la concentración y podemos cuantificar. También podemos hacer un análisis semi-cuantitativo con las áreas bajo la curva. Se integra el área bajo la curva de un infrarrojo, especialmente en una región determinada, pero eso sí sería en unidades arbitrarias y sería semi-cuantitativo. Y usted podría comparar uno con otro y dice, mire, bajo las mismas condiciones, uno me da más área que el otro, por lo tanto, yo espero que este tenga más acidez con respecto a la otra, ¿sí? Y entonces, como acá, un momento que me perdí aquí. Aquí está. La presentación, ¿ustedes todavía la están viendo, chicos, o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, Sí, por ejemplo, claro. ustedes aquí van a tener una región, como esto es un sitio Lewis, entonces usted va a decir, bueno, vamos a encontrar esta señal. Esta señal por lo general está alrededor de 1600 centímetros a la -1. Y entonces dice, bueno, tengo esa señal alrededor de 1600, entonces esa la voy a caracterizar como acidez tipo Lewis. Y hay un alrededor de 1400 que se asocia entonces a los grupos OH, a la interacción que hay entre el amoníaco y este grupo OH que está acá, formando entonces una señal característica ahí alrededor de 1400 centímetros a la -1. Y entonces usted puede decir, bueno, si tiene otro sólido, usted puede comparar. Mire, el procedimiento que yo le hice al sólido para modificarlo, el procedimiento A, por ejemplo, aumentó la acidez Lewis con respecto a la acidez Bronsted que tenía antes, o con respecto a la acidez Lewis de partida, ¿sí? Entonces recuerden, con amoníaco, chicos, con amoníaco, para detectar estos sitios Lewis es alrededor de 1600 centímetros a la -1. Ojo, es importante que tengan en cuenta eso. Y cuando es Profe, Bronsted, centímetros, 1400. Señor, ¿centímetros o nanómetros? estamos hablando del infrarrojo. El infrarrojo, Ah, ok. Ya me quedé. sí, sí, que es aquí el número de ondas. Okay. Bien. Bueno, eso de forma general para que ustedes ya vayan teniendo una idea de cómo ir caracterizando este material. Si alcanzamos a temas de caracterización, pues sí vamos a ver caracterización, pero no sé si alcancemos, nos quede tiempo para mirar la acidez de los soportes y de los catalizadores. Pero si si tenemos tiempito, pues nos dedicamos a hablar un poquito de infrarrojo para la caracterización de material, ¿ok? Bueno, Profe, hay una pregunta que me surge, profe. claro. El ácido de Lewis
el aluminio Ajá. está siendo neutral, en este momento el aluminio, la carga del aluminio está siendo neutralizada por el amoníaco, ¿cierto? Por un solo amoníaco. Pero si Sí, llega una onda de amoníacos, muchos amoníacos y rodean eso, ¿no se vería afectada la carga o la fuerza de interacción? sí, claro. Entonces, ahí usted también puede ver otra cosa característica que es acá. Entonces, por ejemplo, uno que usted está mirando acá es naturaleza de la acidez, porque usted está mirando si es Bronsted o si es Lewis, ¿sí? Sí puede calcular, digamos, el área bajo la curva o haciendo la transformación de Kubel-Camus, entonces podemos cuantificar, usted puede estar viendo números. Entonces, si ve la acidez en los sólidos, ya vamos a tener que, vamos a tener una cosa que se llama naturaleza, o sea, el tipo de acidez que yo tengo, naturaleza. Luego vamos a ver el número, la cantidad que hay, ¿sí? El número. Ahora yo puedo decir número, cuánto hay de Lewis, cuánto hay de Bronsted. Y en tercero, la fortaleza de ese enlace. Entonces, claro, si hay muchos por aquí aluminios unidos, pues la interacción no va a ser la misma, entonces puede salir más rápido. Puede salir, digamos, a una temperatura determinada, se pueden liberar completamente. Entonces, sí, hay que tener en cuenta cuando estemos caracterizando la acidez de los sólidos, entonces la naturaleza, el número y la fuerza, ¿ok? Son tres características importantes que hay que tener acá. Fuerza, ¿vale? Bueno, todo esto con la intención entonces ver que se está quimia absorbiendo, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar ahora cómo esa quimia absorción se va a estar llevando a cabo, va a llevar a cabo en una parte de monocapa, entonces nosotros vamos a hacer un modelo que me permita describir cómo se va a llevar a cabo ese proceso de absorción, ¿vale? Mire que toca tener en cuenta muchas variables, la fuerza, que el número, que la naturaleza, ¿ok? Entonces vamos a hacer una serie de supuestos con la intención de que la ecuación a la que vamos a llegar sea fácilmente desarrollada, podemos llegar a una resolución ahorita aquí sin necesidad de utilizar modelos computacionales, ¿vale? Vamos a hacerlo lo más sencilla posible y el modelo que vamos a trabajar es el modelo de Langmuir. Voy a borrar esta parte y nos vamos a centrar ahora en esos supuestos, ¿ok? Entonces, alrededor de 1930, no, 32, sí, 1932, ahí ya apareció, 1932, Irving Langmuir propuso un modelo de absorción. El modelo que él propone es un modelo sencillo donde él empieza a decir que la absorción ocurre en sitios de unión específicos que se localizan en la superficie del absorbente. Como por ejemplo, ¿cuál es lo que él estaba mostrando allí? Pueden ser sitios Lewis, acidez Bronsted. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un ejemplo que le estoy indicando. Él dice que van a haber esos sitios de unión, sitios específicos donde se van a unir. ¿Ok? Además de eso, dice, todos los sitios de absorción en la superficie del absorbente son idénticos. ¿Sí? O sea, él dice que no importa si la molécula que nosotros vamos a absorber, si tenemos aquí un sólido, por ejemplo, no importa si este sólido, por ejemplo, está en una esquina, no importa si se absorbe en una esquina, si se absorbe en toda la arista o si se absorbe sobre la superficie. ¿Ok? No le importa. Dice que todos los sitios son iguales. Ahí entonces nosotros nos empezamos a cuestionar. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Mm? Pues realmente eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todos los sitios son diferentes. Aquí, digamos, la insaturación o la electrónica, por ejemplo, los electrones que se encuentran en el borde van a ser diferentes los que se encuentran en las esquinas o incluso como tal en la superficie, ¿vale? Hay que tener bastante en cuenta eso. Pero ¿por qué se está haciendo esto? O sea, si es mentira, ¿para qué lo hace? Lo que pasa es que si yo hago esto, entonces digo, todos los sitios de absorción en la superficie son iguales,
ya yo no tengo que estar metiendo esa variable en mi ecuación. Y si la voy a colocar, digo que es constante. Y listo. ¿Ok? Bien. Ahora, dice, la superficie del absorbente está cubierta con una monocapa de moléculas absorbida. Aquí este señor con este postulado lo que dice es, ojo, no se va a llevar a cabo la multicapa. ¿Listo? Y ya nos quitamos el problema de que va a haber multicapa, porque en la naturaleza se va a llevar multicapa. Sí, si tenemos una absorción, se va a llevar a cabo una multicapa. ¿Ok? Este modelo que vamos a desarrollar, el modelo general, ahorita lo vamos a mirar, que podemos usarlo para absorción y quimiabsorción. ¿Ok? Y un cuarto postulado es, no hay interacción entre las moléculas absorbidas en la superficie del absorbente. Entonces, para responderle al señor López, profe, si se absorbe y hay muchos alrededor, ¿cambia? Realmente sí va a cambiar, pero con el modelo de Lambert decimos, no cambia, es lo mismo. ¿Para qué? Para evitar el problema de las interacciones entre las moléculas. ¿Ok? Es decir, la interacción intermolecular. ¿Ok? Además de esto, hay un quinto postulado que se los mencioné la vez pasada. Vamos a probar si ustedes leyeron o si están repasando las clases. ¿Cuál es ese quinto? ¿Cuál es esa última condición que se debe cumplir? El calor de absorción de una molécula, profe, que va a ¿Qué le ser, pasa? que va a ser igual. Si Va a se ser idéntico. Perfecto. La entalpía de absorción es igual para todos. ¿Listo? Sí, señor. Bien. De eso entonces reducimos drásticamente nuestra ecuacióncita. Y para empezar entonces, ahí nos vamos a demorar. El que no vaya entendiendo, porfa, me va diciendo, y si es necesario devolverme, no hay ningún problema. Es una deducción más que todo algebraica, ¿ok? Vamos a plantear una pequeña ecuación como si se estuviera dando a cabo. Profe, Señora. en el tercer postulado tengo una pregunta. Dice que la superficie del absorbente está cubierta por una monocapa, pero se refiere Cuando a se da el proceso de absorción. O sea, toda, señora, se dale. refiere a toda la superficie está cubierta por la monocapa o existen algunos espacios inactivos en la superficie. Mira el primero. Dice, la absorción ocurre en sitios de unión específicos. Entonces, vamos a volver a la grafiquita que tengo acá arriba en la parte superior izquierda. Entonces vamos a poner que esta es nuestra superficie. ¿Sí? Y entonces solamente se va a unir donde están las X. Si viene la molécula, que la voy a pintar ahora de color azul, entonces ella se va a unir aquí, se va a unir acá, se va a unir acá, se va a unir acá, acá y acá. Y a esto es lo que le voy a llamar monocapa. ¿Ok? Ojo, en este sitio. Si ustedes están trabajando con placas, allá sí tienen que tener una superficie completamente cubierta, ¿vale? Si están haciendo un recubrimiento como tal, ahí completamente una lámina debería estar recubierta, ¿ok? Pero teniendo en cuenta este primer postulado, dice que solamente van a haber sitios donde va a ocurrir la absorción. Por lo tanto, codifica o modifica, o más bien condiciona que este tercero haga referencia es que hay una monocapa cuando se llena completamente esos sitios de unión, ¿ok? Si estamos hablando de quimiabsorción. Si estamos hablando de fisiabsorción, como la fisiabsorción no es específica, entonces debería estar por todos los lados, ¿ok? ¿Sí me explico? Sí, señor. Gracias, profe. Bien. Hay que tener en cuenta esa parte, ¿ok? Bien. Bueno, sigamos entonces. Vamos entonces a empezar a plantear con este dibujito que tenemos acá. Este dibujito dice que va a haber un gas. Vamos a suponer que tenemos un gas. Entonces vamos a tener aquí un gas.
que se va a absorber. ¿Dónde se va a absorber? Se va a absorber sobre una superficie. Vamos a colocar superficie así, superficie. ¿Ok? Tenemos un gas que se va a absorber sobre una superficie. Y aquí se va a llevar a cabo entonces la siguiente, podemos decirlo como reacción, pero entre comillas, ¿no? Porque no sabemos si va a ser una quimiabsorción o una fisiabsorción. Recuerde que este va a ser general. G más la superficie. Entonces vamos a lograr aquí, si este G se absorbe, va a formar entonces una especie de intermediario o de G absorbido. G absorbido, entonces vamos a decir que va a ser G unido a S a superficie. Entonces aquí vamos a ver una constante de absorción. Pero habíamos dicho también que este proceso de absorción es dinámico, entonces vamos a tener que aquí vamos a tener una desorción. Por lo tanto, vamos a tener una constante de desorción. ¿Hasta ahí es todo claro? No hay ningún problema, ¿cierto? Bien. Esa constante es energética, sí. Es de absorción, sí, señor. Bueno, Constante de absorción. Entonces vamos a establecer acá, la vez pasada habíamos dicho que teníamos un factor de recubrimiento que era teta. Este lo vamos a definir entonces como número de posiciones, me corrigen si tengo mala ortografía aquí, posiciones, bueno, número de posiciones ocupadas. Si ustedes van y para repasar, buscan otro libro, es probablemente que un libro diferente tenga una definición diferente, pero el concepto es el mismo, ¿vale? Número, de posiciones. Perdonen chicos aquí, pero... Posiciones ocupadas. ¿Ok? Dividido el número total de posiciones de absorción. Número total de posiciones de absorción. Aquí sería el número de posiciones de absorción. ¿Sí? A este le podemos llamar entonces, a este señor de acá le podemos llamar N, por ejemplo. ¿Ok? Número de posiciones de absorción. ¿Ok? O sea, el total. Entonces, si están completamente ocupadas, esta fracción de recubrimiento es 1. De lo contrario, entonces van a haber espacios que todavía faltan. Entonces, el factor de recubrimiento, por ejemplo, aquí. Entonces, asumiendo que tiene que absorberse en toda la superficie. Entonces, tenemos que el factor de recubrimiento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 por el total que hay. Ese sería mi factor de recubrimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a seguir. Si hay preguntas, pues me dice. Entonces, ahora, yo puedo también mirar ahora otro caso importante aquí. Lo que puedo hacer es este señor, pasarlo para acá. Vamos a hacerlo aquí para no confundirnos con los colores. Decir aquí entonces que yo puedo decir ahora que N va a ser igual aquí en a teta. Ah, no, mentira. Arriba, lo contrario. Paso N para este lado. Es decir que N por teta va a ser el número N por teta va a ser igual al número de posiciones ocupadas. Aquí se puede despejar. Ok, listo. Eso para tenerlo aquí en cuenta. Bien. Ahora lo que nosotros podemos hacer, chicos, es establecer otra relación. Por ejemplo,
Si aquí yo tengo el número de posiciones ocupadas, ¿cuál sería entonces la cantidad de posiciones libres? ¿Cuáles serían las libres? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer otro color acá. Las totales menos las ocupadas. Las totales menos las ocupadas, perfecto. O sea, n menos n teta, ¿sí o no? ¿Y esto sería igual a quién? Pues factoricemos n aquí, 1 menos teta. Esto sería igual a las número de posiciones libres. Números libres, ¿ok? Número de posiciones libres. Bien, ya establecido eso, vamos a seguir con nuestra deducción. Ok, ahora, entonces yo tengo que la velocidad de absorción va a ser igual a quién? Va a ser igual a una constante de absorción por los reactivos. El reactivo es el gas y el otro es entonces la superficie. ¿Ok? Y también voy a tener una velocidad de desorción que va a ser igual entonces a la velocidad, a la constante de desorción por el reactivo. ¿Cuál sería el reactivo en este caso? ¿Quién sería el que está asumiendo El gas, como señora? la superficie. ¿Con quién? Es superficie. El gas y la superficie. G unido a la superficie. Perfecto. Bueno, aquí como para simplificar también podríamos decir entonces que este G es presión, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Ok. Como estamos en un proceso en equilibrio, yo puedo decir que la velocidad de absorción es igual a la velocidad de desorción. O sea que igualo las dos ecuaciones. Constante de absorción por G por la superficie dividido nada es igual a ¿quién? A la constante de desorción por G superficie. ¿Ok? Listo, chicos. Ahí tenemos esta parte. ¿Qué hacemos ahora? Como ya sabemos quién es G, ¿por qué? Porque esto es lo que yo estoy poniendo. ¿Ok? Es decir, que G yo lo conozco porque es la presión que yo voy a poner. Como es un gas, va a ser la presión. ¿Ok? Es decir, que yo voy a tener aquí que va a ser la constante de absorción por una presión. ¿Por qué? Estoy trabajando con gas. Si fuera líquido, pues la concentración. ¿Ok? Y vamos a mirar la superficie. ¿Ok? La superficie, chicos, como se está llevando a cabo, este proceso se está llevando a cabo una absorción-desorción, esta superficie sería la parte que está libre. ¿Sí o no? La parte que donde se va a absorber. Decir que van a ser ¿quién? Mi número de posiciones libres. O sea que yo aquí puedo colocar que va a ser entonces esta superficie va a ser igual a n por 1 menos teta. ¿Ok? Y esto va a ser igual a la constante de desorción. ¿Por quién? Profe, porque son número de posiciones libres y no las posiciones que hay totales. Porque como está en equilibrio, él ya hay parte que se ha absorbido. Mire, ¿cuándo va a ser el número total? Es cuando no haya nada absorbido. ¿Me explico? Ah, ok. ¿Sí? ¿Es claro esa parte? Sí. Bien, vale. Entonces, y acá que este señor de aquí, ¿cuál sería? N teta. Posiciones. N teta. N teta acá, las posiciones ocupadas. ¿Sí?
Perfecto. Y ahora lo que toca hacer es álgebra, porque necesitamos determinar el valor de teta, porque teta es nuestro factor de recubrimiento. ¿Sí? Entonces todo quedó para buscar cuál es ese factor de recubrimiento. ¿Y por qué es tan importante ese factor de recubrimiento? Porque ese me está indicando a mí la cantidad de reactivo que está absorbido. ¿Ok? ¿Sí es claro esa parte? Listo, entonces la idea es despejarte, señora. Y aquí falta ¿Tú un... me podrías explicar nuevamente la última parte de la ecuación? Es que él sí le quedó un poquito confuso. Vale, listo. Es esta de acá, ¿sí? La voy a borrar. La voy a borrar y la voy a volver a hacer. Ok, perfecto. Ujú. Y creo que va a quedar más claro usando acá los colores, ¿vale? Entonces, vamos a empezar acá a decir qué cosa es qué. Entonces, este señor, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Lo voy a ir bajando. ¿Y quién es este? Bien. Entonces, este de acá, pues va a seguir siendo la constante de absorción. Este de acá es una constante, es una K minúscula. G lo voy a cambiar por presión. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un gas. ¿Sí? Entonces, es mejor trabajar con la presión. La superficie, entonces, la superficie, la superficie es los sitios que están libres para absorción. Y esos sitios de absorción, número de posiciones, aquí falta colocar posiciones. Número de posiciones libre es este señor. Es decir, que aquí lo voy a reemplazar n por 1 menos teta. Es este señor de aquí, la superficie. Pues va a ser igual a la constante, bajo la constante, por G unido a la superficie. Es decir, la cantidad de gas que está unido a la superficie. Es decir, que como está unido a la superficie, él está ocupando las posiciones que estaban libres antes. Entonces va a ser número de posiciones ocupadas. Y el número de posiciones ocupadas, en este caso, es n teta. N teta. Mírelo acá, que lo tenemos acá. Número de posiciones ocupadas. ¿Listo? De ahí salen los diferentes términos. Una vez llegamos acá, señora. No, espera que termine y te pregunto. Perdón. Ok, vale. Pues hasta aquí voy a cerrar acá. Lo que les quiero decir, chicos, es que, mire, si uno les pide, deduzcan paso a paso, la idea es que ustedes vayan haciendo esto paso a paso. Vea, esta cosa significa esta otra. Mire, reemplazo aquí, reemplazo allí. ¿Vale? Que no quede a la deriva. ¿Por qué a veces les pido cosas que lo hagan paso a paso? Porque en los libros no aparece paso a paso. Pero le dicen, por ejemplo, de aquí, bueno, llegamos acá. Teta es igual a tal y le da un valor. Y usted se queda con un hueco, como una caja negra, y cómo pasé de ahí a allá. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces les voy a pedir ejercicios paso a paso con la intención de que ustedes descubran qué hay detrás de esa caja negra. ¿Ok? Vale, pregúntame porque ahorita vamos a empezar a hacer álgebra para encontrar teta. Sí, profe, es que no alcancé a preguntarte antes con micrófono, es ¿Vale? que me perdí en la parte cuando hablábamos de que hay una quimiabsorción y una fisiabsorción simultáneo. Cuando dices que la temperatura tiene que ver en la fisiabsorción, esa parte no la entendí bien. Ok. No, porque lo que pasa es que si hay algo absorbido, la energía
que está uniendo a las moléculas no es lo suficientemente fuerte para permanecer a una temperatura mayor. Me explico. Aquí, por ejemplo, bueno, algo de la vida cotidiana, por ejemplo, tú tienes un papel y el papel, bueno, es que ahí se va a llevar de las dos, se va a llevar absorción con B. Digamos que tienes talco de los pies y sudas mucho. Entonces, ese sudor de tus pies se une, se absorbe sobre el talco. Decir que va a quedar ese talco húmedo, ¿sí? Entonces tú lo sacas y a temperatura ambiente el sudor se evapora. Ahí estaba fisiabsorbido, porque simplemente temperatura ambiente se evaporó. Si existiera una reacción química entre el talco y el agua como tal, no saldría así nomás. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esas aguas que están absorbidas, por ejemplo, por lo general salen a 60, entre 60 y 100 grados Celsius. Es decir, que por encima de 100, por ejemplo, si aún permanece el agua allí, se espera que estaría quimia absorbida, ¿ok? Pero por lo general ya a 60 está seco. Entonces, si hay una molécula que se absorba y por encima de 100 o a 100, por ejemplo, aún existe allí, es porque esté quimia absorbida. ¿Sí expliqué tu pregunta? ¿Sí la respondí? Sí, profe, mucho más claro. Muchas gracias. Bueno, bien. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué necesitamos ahora en esta ecuación de acá encontrar el factor de recubrimiento? Porque ese me está indicando a mí la cantidad de molécula que está absorbida. Pero, profe, ¿y para qué me sirve a mí conocer la cantidad de moléculas que están absorbidas? Porque cuando yo vaya a hacer la reacción catalizada por un catalizador heterogéneo, ¿cuáles son las moléculas que van a reaccionar? Las que están absorbidas. Por eso yo necesito saber teta. Porque cuando yo vaya a colocar la ley de velocidad, por ejemplo, tengo que la ley de velocidad, no, sí, aquí está. La ley de velocidad es la constante de velocidad por la concentración de A por la concentración de B elevada a N a la M. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Si está absorbida, aquí, ¿quién tengo que colocar? ¿La concentración que yo estoy colocando es la concentración en fase gaseosa? No, la que me interesa es la que está absorbida. Entonces la puedo reemplazar por teta. ¿Sí ven la importancia de teta? Es muy importante en este caso. Bien, entonces hagamos álgebra, un poco de álgebra, y nos vamos para el otro lado. Por favor, entonces les voy a pedir que ahorita me repitan esta fórmula para copiarla al otro lado, ¿ok? Bien, vamos a colocarla acá. ¿Quién me repite, porfa? Yo me acuerdo que era constante de absorción por la presión. Sí, por N, eso. de paréntesis, 1 menos teta, Perfecto. cierro, igual a la constante de absorción Perfecto. por N teta. Perfecto. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? Ahora, chicos, entonces vamos a ir despejando. Uy, qué pena, se cerró el micrófono. Vamos a ir despejando teta. Entonces, más fácil, vamos a romper este paréntesis que está aquí. O la otra de una vez, si quieren también, N está el lado izquierdo y está el lado derecho. Ahí también lo podemos cancelar. Pero si no, entonces podemos romper este paréntesis y tengo entonces
la constante de absorción por la presión por N por 1, menos la constante de absorción por la presión por teta. Es decir, cogí este señor acá por este, menos este, todo este por este. Igual a menos, perdón, a la constante de desorción N teta. Bien, ahora vamos a términos semejantes. Profe, una pregunta. Señora. ¿En el segundo término no faltaría N? Primero, completamente de acuerdo. Eso, muchas gracias. Están pendientes, eso me gusta porque están pendientes de lo que estoy haciendo. Vamos a colocar N aquí. Y así yo no me equivoco. O no les doy entonces el tema equivocado. Entonces aquí sería N teta, ¿cierto? KPN por 1. KPN. Ahora, KPN por teta. Perfecto. ¿Es igual a quién? A constante de desorción N teta. Excelente. Pasemos este señor que está aquí sumando, restando, pasémoslo a sumar. Entonces vamos a decir aquí que tengo la constante de absorción Pn es igual a la constante de absorción N teta más constante de absorción Pn teta. ¿Ok? Ahora aquí podemos hacer factor común. Entonces si yo tengo que constante de absorción por P por N va a ser igual. Mire que aquí tengo, aquí puedo sacar de una vez a N y a teta, pero bueno, no lo voy a sacar ahora. Teta, lo voy a sacar aquí como teta, factor de la constante de desorción por N, más la constante de absorción Pn. Listo. ¿Por qué no la saqué? Con la intención de lo que voy a hacer lo siguiente. Entonces lo voy a pasar al otro lado. Teta va a ser igual a ¿quién? A este señor que tengo acá, que es la constante de absorción por P por N, dividido todo este término. Sí, la constante de por N más la constante de absorción P N. ¿Ok? Bueno, y aquí ya, ahora sí, si queremos, entonces quitemos N y ya no necesitamos conocer entonces el número total de sitios de absorción. Va a quedar entonces la constante A por la presión sobre la constante D más la constante de absorción por P. Hasta aquí vamos todos. Aquí lo que hice fue sacar factor común y cancelarlo con el de arriba. Entonces vamos a hacerlo acá de una vez. Entonces cancelé esta N con esta y con esta. Bien. Ok. Luego que terminamos acá, aquí entonces hay un truco. Lo que quiero es dejarlo más simple. Aquí podíamos llegar y decir acá, listo, dejemos aquí, este sería nuestra ecuación. Sin embargo, chicos, como nosotros tenemos absorción-desorción, quiero saber dejar una constante, una sola constante que dependa de esas dos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dividir arriba y abajo por la constante D. En principio no estoy haciendo nada porque estaría multiplicando por 1, pero me sirve para expresarlo de esta manera. Teta va a ser igual entonces a la constante A sobre, bueno, por P, sobre la constante D, dividido todo, la constante D, sobre la constante D, más la constante A por P, dividido
la constante D. Aquí entonces me va a quedar, voy a pasar aquí una lineecita. Una lineecita. Entonces me queda que teta va a ser igual. Entonces, mire que aquí tengo constante A sobre constante D. Entonces, espera un momentito. Vamos a definir una nueva constante. Algunos libros van a decir que es una constante mayúscula. Otros van a decir que es beta. Otros van a decir que es lambda. ¿Va a ser igual a quién? A la constante de absorción sobre la constante de desorción, ¿ok? Entonces, hay a veces, hay artículos que incluso ponen otras letras, pero en fin, lo que a usted no se les puede olvidar es que ese factor es la constante de absorción sobre la constante de desorción, ¿ok? Entonces aquí tengo que teta va a ser igual ¿a quién? A esa constante, la voy a llamar beta, o constante B, bueno, por P dividido 1 más beta, es la misma acá arriba, pero yo le hago la misma, porque si no uno se confunde. Es esta aquí, ajá, esta por P. ¿Listo? Recuerden que esta también puede ser igual a una constante mayúscula por P dividido 1 más K, K mayúscula por P. ¿Ok? ¿Sí? Esas son equivalentes. Mire que estoy partiendo acá. Y llegamos a esta ecuacioncita. Y aquí entonces, ¿por qué llegamos allá y estoy seguro que de ahí esa es la correcta? Pues aquí, hasta acá podíamos dejar también. Pero ahora tengo es una sola constante que va a depender del tanto la constante de absorción como de la constante de desorción. Esta es más general. Y además de eso me quedo en términos de quién, de un término que yo puedo medir, que yo soy el que coloco la presión. Quedó teta en función de quién, de la presión. Eso es bastante importante porque yo ahora expresé ese factor de recubrimiento con un término experimental que yo estoy colocando. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí esta parte? Sí, profe. Sí, ¿Todos profe. están claros? Bien, Sí, señor. ok. Bien. Ahora vamos a hacer un par de interpretaciones. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. O la puedo hacer, yo creo que sí. Vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a hacer las siguientes suposiciones. Vamos a interpretar esta gráfica. Este señor. Entonces yo estoy diciendo que teta, vamos a hacer aquí una línea recta. Bueno, asuman que esa es una línea recta. Ahí tenemos. Entonces aquí va a tener teta, porque yo dije que teta era en función de quién, de la presión, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente suposición. ¿Qué pasaría si la presión es cero? Si la presión es cero, ¿cuánto es el valor de teta? Si P es igual a cero, entonces teta es igual a ¿quién? A 0. Perfecto, o sea que nos ubicamos aquí en ese puntito. Excelente. Ahora,
Si teta, bueno, si la presión, porque es la que yo estoy colocando, si la presión es muy, muy elevada, chicos, si la presión es muy elevada, entonces teta va a ser igual a ¿quién? Bueno, entonces, A 1. A 1, sí. perfecto. ¿Todos saben por qué es igual a 1? Chicos, se fueron. Bueno, yo creo que todos saben por qué es igual a 1, No, ¿sí? pues, ¿No? Porque Bien, vale. la superficie con todos los sitios de absorción cubiertos. Puede ser. Pero de acuerdo a nuestra fórmula, yo tengo 1 más una constante por P. Si P es muy, muy grande, el producto P por K va a seguir siendo muy grande. Y si usted le suma 1, pues no se ve afectado. Es decir, que entonces teta es aproximadamente igual a K por P sobre K, esta K es mayúscula, K por P. ¿Es claro esa parte? Y K por P sobre K por P es igual a 1. Es decir, que a presiones muy alta, esto va a ser una constante igual a ¿quién? A 1. Es decir, que aquí voy a tener teta máximo. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Si teta es pequeño, no es 0, sino que es bien pequeño, le tengo que si presión es muy pequeña, entonces, ¿cuánto es el valor de teta? El inverso de 1. No. La misma, hagamos el mismo análisis. Si la presión es muy baja, cuando es muy baja, pues está tendiendo a 0. ¿Es 0? No. Tiende a 0. Y si lo multiplico por K, este valor acá aún sigue tendiendo a 0. 1 más un número muy, muy, muy pequeño, pues no se va a ver afectado. Entonces va a quedar que esto va a ser aproximadamente acá 1. por P. ¿Sí? Porque este término de acá abajo sería, bueno, K, acá, P sobre 1. Bueno, aquí hay que, el igual, aquí la signo aquí debe quedar al frente de este. Entonces aquí va a quedar entonces K mayúscula por P sobre 1 y esto aquí es igual a ¿cuánto? A K por P. Es decir que va a depender de P. Y si yo tengo Q que es igual a K por P, donde P es mi X, entonces aquí tengo que esta va a ser la pendiente. Pendiente positiva, entonces va hacia arriba. ¿Ok? A presiones bajas. Y aquí llegamos entonces, esto aquí va a llegar así. Entonces ahí ya pude explicar la tendencia que voy a obtener. De hecho, a pesar de que este es un modelo muy simple, muchos fenómenos de absorción ocurren con este mismo comportamiento. Entonces usted está haciendo, por ejemplo, ya sea la absorción de colorante, y aquí teta sería el porcentaje de absorción, tiene esta curvita, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí ya les expliqué un poco de cuál sería la tendencia
del factor de recubrimiento con respecto a la presión o a la concentración. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Bueno, vamos a hacer ahora... Señora. Entendí mucho la parte final de por qué si la presión es baja, teta sería igual a Kp. ¿Me puedes Vale, volver? vamos a hacer el experimento. Vamos a coger acá nuestra calculadora. Entonces, vamos aquí a inventarnos un valor así aquí. Digamos que K va a valer 10. ¿Sí? K vale 10. La presión la vamos a multiplicar, que la presión sea una presión bien bajita. Por ejemplo, digamos 1 por 10 a la 9. 1 exponente a la menos 9. Más 1. ¿Cuánto te da? Esa prácticamente 1. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, es como para analizar los extremos. Entonces, tendrías Kp sobre 1. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Esa es una manera de mirar cómo serían los extremos. Cuando es muy alta, cuando es muy baja o cuando es 0. ¿Por qué dije cuando fuera 0? Porque la intención aquí me queda que teta va a ser igual a Kp más una constante acá, una C. Y es igual a mx más b. Pero como ya sabemos que si es 0, entonces la b es 0. Perdón, el intercepto es 0. Entonces aquí este señor se quita y simplemente te queda que teta es igual a Kp. Y es igual a mx. ¿Vale? Vale, Bien. profe. Vale, este tipo de análisis lo vamos a seguir viendo, sí. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando. No es difícil, sino es como de seguir la línea. Bueno, ¿qué es lo que pues, sucede aquí? Eso se llama interpretar la gráfica. No es simplemente teta es igual a tal cosa, sino qué sucede si aumenta, si disminuye. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho entonces es ver cómo es el comportamiento del factor de recubrimiento en función de la presión. Pero ¿cuánto es? Yo quiero saber cuál es el factor de recubrimiento de la monocapa. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la cantidad de ese gas que está en la superficie. O sea, ¿cómo hago yo para saber cuál es la monocapa, por ejemplo? Ahí está, yo sé que se está absorbiendo aquí, acá, 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 pero ¿cómo sé yo cuál es esa monocapa? Eso es bastante importante porque yo puedo ir identificando dónde se estaría absorbiendo, cuál sería el sitio de absorción. ¿Ok? Bien, para hacer eso, pues entonces linealizamos esta gráfica. No sé si acá tenga, no la tengo linealizada. Aquí tengo es la explicación que les estaba mostrando ahorita. Aquí, chicos, traté acá en la ecuación anterior de indicarles los diferentes nombres que se le dan acá a beta o incluso a lambda. En el artículo que yo les coloqué, les propuse que leyeran, creo que es lambda, ¿cierto? Me corrigen si algo, pero sí, creo que es lambda. Entonces, Está en lambda. la idea que Sí, yo veo profe. acá es como, si ustedes van a ir a buscar, entonces digan, oiga, pero el profe me lo enseñó con una o con la otra, pero es como el mismo término, ¿vale? Bueno, ahora vamos a tratar de linealizar esto. Aquí entonces tengo lo que ya les explicaba, volúmenes bajos, a presiones bajas, a presiones altas, y tenemos que T, el factor de recubrimiento. También pueden encontrar ustedes, chicos, que Q, aquí Q les dice que es la cantidad que se está absorbida sobre la cantidad máxima que se va a absorber. Pero también ustedes pueden encontrar que Q es igual a la masa absorbida sobre la masa total que se puede absorber. O el volumen absorbido sobre el volumen total
que se puede absorber, ¿sí? Volumen máximo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, así lo pueden ir encontrando. Me refiero mucho a esto a veces porque a veces cuando uno está en la industria, le pasan unas hojas, o sea, a mí me ha tocado, pero unas hojas más viejas, y uno va a decir, pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué significa esto? ¿Ok? Entonces, como para que ustedes tengan todo el panorama. Ahora, como ya yo sé que Q, y sigo con Q, perdón, esto es teta, yo sé que teta es igual, ¿me recuerdan qué era teta? Acuerden, arriba iba K mayúscula por P la presión sobre 1. 1 más K por P. ¿Ok? Bien, entonces, este señor, como estamos trabajando con volumen, con presión, esta presión es fácil pasarla a volumen por la ley de los gases. Entonces vamos a trabajar aquí con volumen. Entonces tengo que el volumen absorbido sobre el volumen total. ¿Ese volumen total cuál sería? El volumen máximo. ¿Cómo le voy a llamar ese volumen máximo? Pues el volumen de monocapa, ¿sí o no? Vamos a darle mono o simón. Entonces, como ya tengo esto, voy a reemplazar teta. Y lo que vamos a hacer acá ahora es básicamente decir ahora que el volumen a un tiempo determinado sobre el volumen de monocapa va a ser igual a la constante por la presión sobre 1 más esa misma constante por la presión. ¿Ok? Bien. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿cierto? A mí me gusta darle la vuelta. Es básicamente álgebra. Yo lo que busco aquí es linealizarla, chicos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, vamos a darle la vuelta. Entonces, ¿qué es darle la vuelta? Colocar volumen de monocapa arriba. Abajo coloco volumen. Es igual a 1 más la constante por P, constante mayúscula, dividido la constante por P. ¿Okay? Lo hice, puede hacer el inverso. ¿Y para qué hice esto? Pues con la intención ahora de hacer lo siguiente. Aquí voy a dejar volumen, voy a dividir arriba y abajo por volumen de monocapa arriba y abajo, para entonces tener lo siguiente. Arriba me va a quedar volumen de monocapa sobre volumen de monocapa dividido volumen sobre no, pero vamos a hacerlo más fácil. Señor. Bueno, volumen de monocapa sobre volumen de monocapa. Aquí, pero aquí entonces vamos a hacerlo así. Volumen por volumen de monocapa. Ahí va bien. Esto es mono. Igual entonces a 1 más Kp sobre, bueno, volumen de monocapa sobre, uy, soy tonto, espera un momentico, ¿qué esperan ustedes? Es más fácil, chicos, hacer esto. Y es lo mismo que estoy haciendo. Ahí, volumen de monocapa. Ahora sí. Volumen de monocapa sobre, divido ambos lados por volumen de monocapa y ya. Me evita ese tanto problema. Y acá me queda entonces Kp por volumen de monocapa. Dividí ambos lados por volumen de monocapa. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar ahora sí. Cancelo aquí volumen de monocapa sobre volumen de monocapa. Este señor se va con este. Y aquí me va a quedar entonces 1 sobre el volumen. Y aquí yo puedo dividir esto.
Con esta intención fue que yo pasé de aquí a acá, o sea, le di la vuelta, porque ahora yo puedo separar esta fracción, porque tiene un factor común. Entonces me va a quedar 1 sobre la constante, esto es monocapa. Ah, no, aquí volumen, está bien. Aquí me queda 1 por P por el volumen de monocapa, más la constante por P, esta constante mayúscula, dividido la constante por P por el volumen de monocapa. Listo. ¿Hasta ahí vamos todos? Creo que sí. Y entonces, aquí voy a cancelar este señor por este señor. Y me voy a quedar acá. 1 sobre B es igual. Bueno, aquí sería 1 por KP y lo divido acá de una vez por la constante, por el volumen de monocapa, por 1 sobre P más 1 sobre volumen de monocapa. Perfecto. Revisen porfa si no me equivoqué por ahí haciendo el despeje. Lo traté de hacerlo lo más simple. Ajá. Sí, creo que ahí está bien. Bien, ahora entonces yo puedo decir que esto es Y, es igual, toda esta parte es M, esta parte es X más B. Entonces si hacemos una grafiquita, esta me quedó como torcida. Entonces acá, bien. Entonces aquí va a tener es el inverso del volumen. Esto lo vamos midiendo a diferentes presiones. Presión, mido cuál es el volumen. Entonces acá abajo coloco el inverso de la presión. Y aquí me debería dar una línea recta. Ahí está, donde este punto aquí va a ser 1 sobre el volumen de monocapa. Y la pendiente me va a ser el inverso de la constante por el volumen de monocapa. Mire toda la información entonces que podemos sacar acá. Si tengo el intersecto y la pendiente, también puedo saber cuál es el volumen, cuál es la constante, esa constante de absorción, de absorción. Muchas veces se le conoce también como la constante del Agmur. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Señora, No. no, todo bien. Todos entendieron este procedimiento. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, señor. No, excelente. Bien, entonces ahora vamos a analizar qué sucedería. Vamos a pasar acá. Ahora, ¿qué sucedería? Control si K es muy alta y si K es muy baja. ¿Sí? Como este señor se le conoce como la constante de Langmuir, entonces
podemos ir mirando de cierta manera cuál es la afinidad. Es decir, si yo tengo este señor acá, y acá tengo, bueno, vamos a hacerlo primero teta, y acá teta iba la presión, ¿se acuerdan? Y aquí va así. Bueno, vamos a hacer preguntitas sencillas. Recuerden que aquí esto es una línea recta, ese es el eje Y. Bien, el eje y esta es la presión. Bien, si este señor es un mismo experimento, señora, Él sí te pregunta que si te puedes devolver un segundito que le falta anotar un dato. Claro que sí. Gracias. Entonces la pregunta es la siguiente, chicos. Listo, profe. Listo, vale. Entonces, tengo 3 experimentos. Vamos a ver, 3 experimentos. El experimento azul, el experimento verde y tengo el experimento rojo. Ahí está. Es un mismo material, digamos, es un mismo catalizador y es la misma molécula que se está absorbiendo. ¿Ok? ¿Cuál se hizo a temperatura más alta? ¿El rojo, el azul o el verde? El rojo. El rojo se hizo a temperatura más alta. ¿Quién apoya esa idea? Yo considero porque fue la que tuvo mayor absorción y en menos tiempo, ¿no? Señor. Que yo considero porque fue la que tuvo mayor absorción en menos tiempo. O sea que esa se hizo a temperatura más alta. Sí, señor. Eso es, ok. Bueno. Absorbió más rápido. Ok. Bien, chicos. Absorción con D. Recuerden que delta G es igual a delta de H menos T delta D. ¿Cuándo dijimos nosotros que hacía favorecer la absorción? ¿A temperaturas qué? Constante. Más bajas. ¿Por qué? Porque este término era exotérmico, es negativo. Para que siempre se lleve a cabo la absorción, este término que está aquí debe ser menor a este. Porque la entropía era negativa. Si la entropía es negativa, por este término que estaba acá, que es negativo, me va a quedar entonces que delta G es igual a delta de H más todo este término. ¿Sí? Y para que esto me dé negativo, este término que es positivo tiene que ser lo más pequeño posible para que este señor que aquí este es negativo, ¿se acuerda que la absorción era negativo? Cuando yo haga la suma, el resultado me dé menor que 0. ¿Y cuándo hago eso? Cuando la temperatura es más baja. Así que, pues me siento un poco triste. O sea que la que se llevó a temperatura más alta es la que tiene menor recubrimiento. ¿Vale? Se va a absorber menos. ¿Sí es claro esa parte? Bueno, yo creo que sí. No, creo que no le entendí. Vale. Volvamos con el talco con los zapatos. ¿Dónde el agua va a estar más absorbida? ¿A temperatura más bajita o a temperatura más alta? Más alta. Más alta, o sea que si tienes... Más baja. Si tienes Ah, sí, más baja. Sí, porque ¿sí? sí. Ah, sí, señor. Sí, ok. Bueno, bien. Ahora, vamos a seguir con ese mismo. Ahí lo que pregunté fue la temperatura, ¿cierto? Sí, profe.
ya habíamos dicho que era exactamente bajo las mismas condiciones, lo que cambiaba era la temperatura. Bien. Sí. Ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Van a ver 3 experimentos donde voy a tener la misma molécula, pero voy a tener el mismo catalizador. Misma molécula. O sea, este acá era igual experimento, pero temperatura diferente. ¿Ok? Ahora vamos a tener la misma gráfica, pero ahora voy a tener diferentes experimentos en el sentido de que tengo diferentes absorbentes. Bueno, aquí tengo igual absorbente y aquí también tenía igual sorbato. Adsorbato, ¿de acuerdo? Absorbente, adsorbato. Adsorbato. Ahora vamos a tener el siguiente experimento. Temperatura igual. Las demás condiciones de experimento igual. Experimento. Ahora voy a tener diferentes adsorbato, pero voy a tener igual adsorbente. ¿Ok? La pregunta es, ¿la constante va a ser igual? ¿En todo la constante va a ser igual? ¿O en cuál de los experimentos la constante es mayor? ¿Sí es clara la pregunta o no? Profe, yo lo escuché entrecortado, no sé mis compañeros. Vale, voy a repetir otra vez. Tenemos un experimento en el cual la temperatura Sí. es igual y las demás condiciones son iguales. Pero tengo diferentes adsorbatos. ¿Ok? Pero el absorbente sí es el mismo. Cuando digo adsorbato es la molécula que está absorbiendo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser las constantes? ¿Las constantes van a ser iguales o cómo las calificarían ustedes ahí? ¿Cuál es menor, cuál es mayor y cuál es la intermedia? Las constantes. Estoy preguntando ahora por las constantes. Las constantes cambian. Perfecto. ¿La constante del rojo es mayor o menor que la constante del verde? Mayor. La constante rojo es mayor que la constante del verde. ¿Por qué? Diferentes temperaturas. No, están a la misma temperatura. Señora, no te escucho. Chicos, El volumen de la monocapa es menor, tal vez. el volumen de la conocapa es Menor. ¿en cuál? En la rojo, para que la constante sea más grande, para que la constante aumente. Yo digo que es un inverso, ¿no? No, porque usted me está diciendo que el volumen de la monocapa es menor, pero recuerde que aquí es volumen sobre volumen de monocapa. Pero mire que este factor estaría acá arriba, entonces usted dice que este debería ser menor para que pueda ser la constante sea menor o la constante sea mayor, ¿sí? Sí, claro, porque es el que está dividiendo, ¿no, profe? Sí, o sea, estoy analizando tu respuesta. Profe, si K,
sería el rojo, profe. Cuando K es mayor, sería como el rojo porque sería mayor el que adhiere que el que desorta. Así fue. Pues me gusta Entonces, más tu análisis. Lo entiendo más que el que me está proponiendo el sí, señor López. Porque es que los la dos somos constante que López. tú me dices es la constante de absorción sobre la constante de desorción. ¿Sí? Yo lo entiendo lo que me estás diciendo así. Sí, señor, profe. Entonces, si K es más grande, significa que el teta va a ser mayor, porque va a ser más absorbido que más de lo que está unido que lo que está que el espacio libre. Entonces sería mayor, sería el rojo. Me gusta más tu explicación, claro, porque tenemos acá el gas más una superficie que va a tener gas unido a la superficie, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos la constante de absorción y aquí tengo la constante de desorción. Es decir que si la constante de absorción, o sea, es decir que en este sentido es más favorecido, entonces la constante es más pequeñita y por lo tanto el señor crece. Es decir que entre la constante de desorción sea menor, se va a favorecer la absorción. Y por lo tanto, el volumen del teta, el factor de recubrimiento, va a ser mayor. Teniendo en cuenta eso, chicos, entonces K la podemos tener en cuenta como un indicativo de afinidad de absorción. O sea, puedo decir que dependiendo el valor de K, si voy a comparar un adsorbato 1 con un adsorbato 2, aquel que tenga mayor constante de Langmuir, ese va a ser más afín al absorbente. ¿Ok? ¿Sí es claro esa parte? Sí, profe. Ok. De pronto estoy viendo algo diferente acá con la que me propuso el señor López, pero es que no todos tienen el mismo volumen absorbido, porque como que yo estoy acá graficando es la relación, ¿sí? Si tuviera constante uno solo, sí. Entonces digo, sí, el volumen va cambiando, pero recuerde que cambia tanto arriba como abajo porque tengo adsorbatos diferentes. Me gusta más la explicación, creo que fue Cristian, ¿sí? Ese análisis estuvo perfecto. Sí, señor. Bien. Excelente. Entonces miren todo lo que podemos estar mirando. Con esa grafiquita, toda la información que me da. ¿Se ve? Simplemente unas gráficas ahí. Entonces podemos saber cómo está afectando la temperatura, cuál adsorbato va a ser mejor con respecto a otro. Pero además de eso tenemos algo clave, chicos. Clave, 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 que entonces vamos a tener acá. Miren acá, si vamos a trabajar ahora con fisiabsorción y con quimiabsorción. La fisiabsorción no es específica. La fisiabsorción no es específica. Vamos a hacerlo aquí, sí. Ok, no es específica. Entonces, si es específica, entonces yo voy a saber la cantidad de sitios que tengo. Es decir, y si, ojo, eso es importante, si la molécula que yo estoy usando para mirar estos sitios de absorción es parecida a la molécula que yo voy a catalizar, entonces yo puedo saber cuántos sitios catalíticos tengo. ¿Ok? Esto para mí es importante porque dependiendo cuántos sitios catalíticos yo tengo, asimismo va a aumentar la velocidad de reacción. La constante de velocidad va a aumentar cuando yo esté haciendo la reacción catalizada. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ahí viene un dilema, porque si la molécula que yo voy a catalizar, voy a hacer aquí algo loco, la molécula que yo voy a catalizar es así. ¿Sí? Es una molécula X. Ah, no, la pinté como muy grande. Vamos a pintarla un poquito más pequeña. ¿Sí? Esta molécula es así.
Y resulta y pasa, acontece que van a haber sitios un poco más pequeñitos que también son sitios activos, ¿sí? Y yo caractericé esta molécula, o sea, caractericé estos sitios con una molécula pequeñita. O sea, vamos a decirle que la molécula es una molécula verdecita. O sea, yo la catalicé con una... Es decir, que yo encontré encontré aquí, ¿sí? Los encontré, pero un montón. Pero, oh sorpresa, cuando yo coloqué mi catalizador frente a la molécula que yo voy a catalizar, es una molécula muy grande. Es decir, que solamente cogió y se encontró con este. Luego se encontró con este otra. Es decir, que estos pequeñitos ella nunca los ve. Entonces yo voy a decir, caractericé mal. No, ese catalizador mío es malo. No, lo que pasa es que escogiste la molécula para caracterizar tu sitio donde iba a llevar la reacción de una forma no adecuada. ¿Ok? Ese por un lado. Ahora, vamos a mirar otro que estaba acá azul. Este era en la quimiabsorción. Por ejemplo, te podemos hacer isotermas para determinar la quimiabsorción. Pero además de eso, también podemos hacer otra cosa. Vamos a suponer que tengo una molécula cuadradita, ¿sí? Y entonces esta molécula cuadradita se va a unir por todos los lados. Tiene el mismo tamaño, ¿no? Me disculpan si algunas quedan más grandes, otras quedan pequeñas, pero la idea es que todas son iguales, del mismo tamaño, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Todas son del mismo tamaño. Porque es la misma molécula. Y estoy asumiendo que no cambia su tamaño cuando se está absorbiendo. Ahí ya empezaron las aproximaciones. Bien. Ahora, miren esa molécula. Si usted sabe que esta molécula por este lado mide A y por este lado mide B, usted sabe que el área de esta molécula va a ser igual a A por B. ¿Sí o no? Si yo sé cuántas moléculas hay, yo sé el área total del sólido. ¿Sí me explico? Entonces, mire la importancia de buscar ese volumen de absorción, porque el volumen que yo estoy buscando es el volumen que está aquí. Cuando yo tengo el volumen, el inverso del volumen con respecto al inverso de la presión, porque este volumen que yo tengo acá es el volumen de monocapa. Es decir, la cantidad, con este volumen yo puedo calcular la cantidad de moléculas que están directamente unidas en la superficie. No me importa si va a haber multicapa. No me importa porque lo que estoy buscando es la que está monocapa. Es la cantidad de moléculas que está directamente unida a la superficie. Y si yo sé el área de esa molécula y sé el total de las moléculas que están, acuérdense, yo por el volumen, la presión, yo puedo calcular el número de moles teniendo en cuenta la temperatura. Es decir que cada uno de estos ensayos se está haciendo una temperatura constante. Ahora, en el experimento que les mostré acá, la temperatura era igual, pero en el experimento que les empecé, cada una de las temperaturas es diferente, pero el ensayo se hizo a una temperatura específica. Cuando yo estoy comparando una con la otra, fue que dije que había temperaturas diferentes, pero la roja, la azul y la verde se hicieron bajo condiciones isotérmicas, ¿ok? Entonces yo ahí puedo calcular el número de moles que está en ese volumen de monocapa. Y aquí yo puedo, por este lado, caracterizar el material y encontrar el área superficial. ¿Ok? Ahora, como yo tengo el área superficial, pero yo sé cuánto fue la cantidad que coloqué, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, tengo el área superficial de 1 gramo, por ejemplo. Entonces, siempre que tengan el área superficial, este aquí sería área superficial, sobre gramo, entonces a esto se le conoce como el área superficial específica. Específica. Es decir, el área superficial específica. Bueno, aquí sería con una I.
área superficial específica. ¿Sí es claro esa parte? ¿O fue muy rápido? Hola chicos, ¿están por ahí? A mí no me quedó tan claro, profe. ¿No? A mí tampoco. Ok. Vamos a suponer que en su casa la sala es cuadrada. Vamos a suponerla que es cuadradita, ¿vale? Y su casa tiene baldosa. ¿Ok? Entonces, le dicen, dígame cuál es el área superficial del piso de su casa. Pero usted no tiene metro. Pero sí sabe el área superficial de una baldosa. De una baldosita usted sabe el área superficial. Entonces, le dicen, calcule cuál es el área superficial de todo el piso de su casa, de la sala de su casa. Entonces, como usted sabe el área superficial de una baldosa, usted cuenta cuántas baldosas hay y las multiplica por el área superficial de una baldosa, y ese es el área superficial de la sala. ¿Ese es más claro esa parte? Sí, señor. Señor. Listo. Exactamente se hace igual acá. Se manda una molécula que yo le conozco el área superficial, y ella ¿dónde se va a absorber? Pues se va a absorber en la superficie. Y como ella se va a absorber en toda la superficie, yo por eso necesito saber cuánto es ese volumen de monocapa. O sea, yo necesito saber cuántas moléculas están unidas directamente en la superficie. Como yo sé el área superficial de una, y si sé la cantidad total que hay, entonces yo puedo decir cuál es el área superficial de ese sólido que estoy caracterizando. ¿Quedó más claro? Sí, señor. Ok. Entonces, importante de hoy, porque lo veo así como perdido un poco. Entonces, llegamos a dos cosas hoy. Fenómenos de absorción, vimos el modelo de Langmuir. Esto está mal escrito. El modelo de Langmuir. Y encontramos que este señor, tenemos entonces que me da que el factor de recubrimiento es igual a una constante, bueno, esa constante es con K mayúscula, por la presión dividido 1 más K por P. Hasta aquí llegamos. Dijimos entonces que a partir de este señor, tenemos que la constante me está hablando acerca de la afinidad. Afinidad. Es decir, qué tanto se va a absorber o no una molécula con respecto a un absorbente. Recuerden que esta constante es igual a la constante de absorción sobre la constante de desorción. ¿Ok? A partir de esto, entonces podemos calcular el volumen de monocapa. Y sabiendo temperatura, sabiendo la presión, entonces, si estamos hablando con gases, yo tengo que la presión por el volumen es igual a nRT, calculo cuánto es las moles monocapa. ¿Sí? Y si yo sé área de la molécula que involucré aquí, entonces aquí el área de la molécula
el área de la molécula por el número, o sea, las moles que hay. Entonces aquí tocaría el número totales de molécula calculo entonces el área del sólido. ¿Sí? Ahora, si esa área del sólido la divido por gramo, entonces tengo área superficial específica. Área superficial específica, que es igual al área del sólido sobre los gramos. ¿Quedó más claro? Sí, profe. Profe, ¿dice número Claro. totales de moléculas, número de moles totales o Señor, ¿cuál? Profe, ahí donde dice número totales? Moles totales de moléculas. Termina acá abajito. Ok. Moléculas. Falta ti y faltaba la S. Muchas gracias. profe, en esa formulita de presión por volumen es igual a nRT. En la lectura decía que en ese caso N era la masa sobre la masa molar del adsorbato. ¿Sí es esa parte? Claro. Sí, porque N, ¿se acuerda que el peso molecular o también masa molecular, que es igual a gramos mol? Es decir, que mol es igual a gramos sobre la masa molecular. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe, señor. Ok. Bien, chicos. Les tengo un trabajito para recuperar la clase. La clase que perdimos. Entonces, yo se los cuelgo en el transcurso de la semana para entregar a finales de la semana 11 más o menos. Sí. ¿Vale? A recuperar. ¿Pregunta hasta ahora? La otra, chicos, es que repasen toda esta parte y si tienen pregunta, pues empezamos a solucionar la otra clase, ¿vale? Hasta el momento usé toda la parte de fenómenos de absorción que tengo acá para caracterizar, porque puedo encontrar el área superficial y falta ahora cómo utilizar este factor de recubrimiento, la fracción de recubrimiento mejor, cuando estemos haciendo las reacciones catalizadas, cuál sería la velocidad de reacción, ¿ok? Entonces en la próxima clase también hacemos un ejercicio, cómo lo podemos aplicar directamente en la ley de velocidad, ¿ok? Sí, señor. Ok, chicos, entonces dejemos allí, nos vemos el jueves. Les deseo Muchas una gracias, feliz profe. noche. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Vale, Gracias, buenas noches. profe. Gracias, profe. Vale, chao. Gracias, profe. Que descanse. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.